Antes de escribir la definición formal del concepto de cuantil, daremos un ejemplo particular. Vamos a considerar que x1, x2 hasta xn son n observaciones de una variable cuantitativa. Para fines ilustrativos, representemos estos datos como cruces o marcas en un eje. Tenemos aquí exactamente 10 datos, algunos de ellos repetidos. Entonces, por ejemplo, un cuantil al 20% es un número que deja a su izquierda el 20% de los datos y deja a su derecha el 80% de los datos. El número indicado con la flecha es entonces el cuantil al 20% para este conjunto de 10 datos. En general, podemos calcular cuantiles al 5%, 10%, 50% o cualquier otro porcentaje. A continuación, vamos a dar una definición más precisa del concepto de cuantil. Consideremos entonces que x1, x2 hasta xn son n observaciones de una variable cuantitativa, sea p un número en el intervalo 0,1, abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. El número 100 por p representa el porcentaje respecto del cual vamos a calcular el cuantil. Por ejemplo, si p es igual a 0.5, 100 por p es igual a 50. Entonces, esto es el 50%. Por ejemplo, si p es igual a 0.2, entonces 100 por p es igual a 20. Estaremos calculando el cuantil al 20%. Leamos entonces la definición. Un cuantil al 100p% es un número c que cumple con estas dos condiciones. La primera condición establece que el número de observaciones que caen a la izquierda del número c entre el total de observaciones n es por lo menos p. La segunda condición establece que la fracción de observaciones que caen a la derecha de c es por lo menos 1 menos p. En estas dos condiciones no se pide que estas fracciones sean exactamente iguales a p y 1 menos p respectivamente, sino que por lo menos sean estas cantidades. Vamos a continuación a hacer algunos comentarios generales y más adelante daremos ejemplos del cálculo de cuantiles. Se pueden usar estos nombres para el cuantil. Se dice cuantil p, cuantil de orden p o cuantil al 100p%, como lo hemos escrito en la definición. Y para denotar a un cuantil se pueden usar los símbolos C de p, C sub p, Q de p o Q sub p. Por su uso común, algunos cuantiles tienen nombres particulares. Cuando p es igual a 0.25, 0.50 o 0.75, al cuantil se le llama cuartil. Y podemos referirnos a ellos como el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Cuando p es igual a 0.1, 0.2, etc. hasta 0.9, al cuantil se le llama decil y podemos referirnos a ellos como el primer decil, el segundo decil, etc. Cuando p es igual a 0.01, 0.02, etc. hasta 0.99, al cuantil se le llama percentil y podemos referirnos a uno de ellos como, por ejemplo, percentil 45. Esta es una nota importante. Con frecuencia, todo número dentro de un intervalo de valores satisface la definición de cuantil. En consecuencia, el cuantil no es necesariamente único. Sin embargo, en tales casos, tomaremos el punto medio del intervalo como el cuantil, y de esta manera lo determinamos de manera única.
Ilustraremos esta situación mediante el siguiente diagrama. Supongamos que tenemos dos datos distintos marcados aquí con dos cruces. Entonces, todo valor entre estos dos datos es un cuantil al 50%. Entonces, en estos casos, tomaremos el punto medio del intervalo y a ese valor le llamaremos el cuantil al 50%. Es interesante observar que el cuantil al 50% así definido coincide con la mediana del conjunto de datos. El cálculo de los cuantiles puede ser un tanto delicado, así es que daremos varios ejemplos para fortalecer su entendimiento. Supongamos que tenemos únicamente dos datos, el valor 0 y el valor 1, indicados aquí con estas marcas. Vamos a calcular los deciles de este conjunto de datos. Primero, tenemos que el cuantil al 10% es igual al valor 0. Vamos a seguir la definición de la izquierda para comprobar este resultado. El valor 0 deja a su izquierda el 50% de los datos. Por lo tanto, se cumple que deja a su izquierda por lo menos el 10% de los datos. Además, deja a su derecha el 100% de los datos. Y por lo tanto, cumple que deja a su derecha por lo menos el 50% de los datos. Exactamente la misma situación se presenta para el cuantil al 20%. Tenemos entonces que el cuantil de 0.2 es el valor 0. De la misma manera, el cuantil de 0.3 es también el valor 0. Y no es difícil darse cuenta que el cuantil al 40% también es igual a 0. Ahora, ¿quién es el cuantil al 50%? Como hemos mencionado antes, todo número dentro del intervalo 0,1 es un cuantil al 50% en este caso. Tomando el punto medio de este intervalo, tenemos que el cuantil al 50% es el valor 1/2. Ahora, el cuantil al 60% resulta ser el valor 1. El valor 1 deja a su izquierda el 100% de los datos y por lo tanto cumple la condición de dejar a su izquierda por lo menos el 60% de los datos. Por otro lado, el valor 1 deja a su derecha el 50% de los datos y por lo tanto cumple la condición de dejar a su derecha por lo menos el 40% de los datos. De manera similar, uno puede justificar que el cuantil del 70% también es el valor 1, el cuantil del 80% es 1, el cuantil del 90% es también 1. De esta manera hemos determinado los 9 deciles para este conjunto de datos. Como pudo apreciarse en este ejemplo, es necesario verificar con cuidado las dos condiciones que definen a un cuantil. Veamos otro ejemplo. Supongamos ahora que tenemos 4 datos indicados aquí con estas marcas. Tenemos el valor 0 repetido 2 veces, el valor 1 y el valor 2. Entonces, el cuantil al 10% es el valor 0. Expliquemos nuevamente el análisis de este resultado usando la definición del lado izquierdo. El valor 0 deja a su izquierda el 50% de los datos. Por lo tanto, cumple con la condición de dejar a su izquierda por lo menos el 10% de los datos. Veamos la segunda condición. El valor 0 deja a su derecha el 100% de los datos. Por lo tanto, cumple con la condición de dejar a su derecha por lo menos el 90% de los datos.
De la misma manera, se puede justificar que el cuantil al 20% es también el valor 0, el cuantil al 30% es 0 y el cuantil al 40% es también 0. El cuantil al 50% es el punto medio del intervalo 0,1 y esto es igual a 1 medio. Puede comprobarse también que el cuantil al 60% es igual a 1 y el cuantil al 70% también es 1. El cuantil al 80% es el valor 2, pues este valor deja a su izquierda el 100% de los datos y por lo tanto cumple la condición de dejar a su izquierda por lo menos el 80% de los datos. Por otro lado, el valor 2 deja a su derecha el 25% de los datos, y entonces cumple la condición de dejar a su derecha por lo menos el 20% de los datos. De manera similar, uno puede comprobar que el cuantil al 90% es también el valor 2. Recordamos una vez más que para comprender estos resultados es necesario un análisis cuidadoso de las dos condiciones que definen a un cuantil. Uno puede hacerse la pregunta, ¿para qué sirven los cuantiles? Bueno, los cuantiles son cantidades que ayudan a entender cómo es la distribución de un conjunto de datos numéricos. Por ejemplo, hemos mencionado que el cuantil al 50% es la mediana, y esta es una medida de localización de los datos. Por otro lado, si los datos son tiempos de espera, por ejemplo, el cuantil al 90% establece que el 90% de los tiempos de espera son menores o iguales a esta cantidad. Así, dependiendo de cada contexto, el cálculo e interpretación de los cuantiles puede ser muy útil. Con esto concluimos nuestra lección sobre los cuantiles. Más adelante haremos uso de ellos.